El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Dios ha sido bueno. Lucas capítulo 17 del verso 20 adelante. Dice la Escritura: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. No les van a avisar, no les van a informar que el reino está aquí o está allá, o lo que acontece o lo que sucede, porque el reino de Dios está entre o dentro de ustedes. ¿Dónde está el reino de Dios? El reino de Dios está dentro de nosotros. Fíjese que no hay mayor muestra de amor, dijo Jesús, que dar la vida por los demás. Y es por eso que Él entregó su vida por los demás. Y Él nos ha mandado a caminar con ese mensaje. El mensaje que Él nos dio se llaman las buenas nuevas del reino. Y eso es lo que quiere decir evangelio, buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Las buenas nuevas son que en Jesús hay perdón de pecados. Entonces, Él nos mandó caminar con ese mensaje de las buenas nuevas, avisarle a la gente, a los abatidos. ¿Cuáles son los abatidos? Es la gente derribada, es la gente hundida. Está abatida, como decía el salmista: estoy en un pozo cenagoso. El mensaje es también para vendar a los quebrantados de corazón. Quiere decir, para vendar a los que tienen el corazón agrietado. ¿De qué se agrieta el corazón? Del dolor, de los problemas, de los conflictos. A publicar libertad a los cautivos, a los que están prisioneros, a los que se sienten desdichados, a los que están presos, detenidos, arrestados, encerrados. A ellos son los que necesitan escuchar las buenas nuevas del reino. Porque no hay duda que evangelizar es amar. Las nuevas más extraordinarias, asombrosas para la sanidad del corazón, son las nuevas de que en Jesús hay perdón. Por eso es que Él quiere que nosotros vamos con ese mensaje, sanando a la gente, porque la gente vive lastimada, desacreditada, deshonrada, despreciada, abandonada, dañada, tanto mujeres como hombres que han sido abusados físicamente como sexualmente. No hay día que no se vea en la prensa los abusos, las violaciones, los abusos de mujeres estropeadas, el abuso de los niños violados. No hay día que no se vea eso en la prensa. Y esa gente necesita recibir consuelo y esperanza. Esa gente necesita saber que Dios no está de acuerdo con esos abusos. Porque luego nomás dice la gente: ¿cómo que Dios no ve lo que pasa en el mundo?
No es culpa de Dios que sucedan estas cosas. Él tiene sus leyes, sus mandamientos en su palabra, y el que no cumple eso se arriesga a tener una herencia generacional de problemas. Y lo que le sucedió a los padres, le sucede a los hijos. Y si no hay quien corte eso, le sucederá a los nietos. Por eso es que cuando se predica el evangelio, cuando se habla de este evangelio de buenas nuevas, vienen las almas. Pero se está cosechando almas que están sangrando. ¿Por qué? Porque tienen herida el alma. Porque Satanás les ha robado, les ha engañado, los ha lastimado y los ha destruido en muchas áreas de sus vidas. Dios es amor. Y el amor de Dios nunca falla. Y la palabra de aliento en el momento justo es como un calmante, un alivio para el alma. Es por eso que tenemos que conocer la palabra, porque la palabra de Dios tiene vida. Recuerden que el Señor le dijo al profeta Ezequiel, ¿qué ves en este valle? Y él le dijo, huesos secos. Y el Señor le dijo, profetiza. Profetiza que esos huesos secos cobren vida. Así que se levantó el profeta Ezequiel, comenzó a profetizar y comenzó el estruendo de los huesos juntándose. Y luego después que los cuerpos estuvieron armados con los huesos, siguió profetizando y comenzaron esos huesos a pararse y llenarse de carne para tener vida. La palabra de Dios tiene vida para sanar al quebrantado de corazón. La palabra de Dios tiene aliento para consolar al que está sufriendo. La palabra de Dios tiene poder para transformar lo que la gente dice, este no va a cambiar nunca. Es por eso que el evangelio nació en el corazón de Dios. Es su plan, es el plan de Dios. Y para ese plan, la humanidad entera está incluida. Dios comienza formando al hombre del polvo de la tierra. Y una vez que el hombre estaba formado, sopló, dice sobre él, espíritu. Y el hombre se levantó y fue una persona. Y desde que el hombre fue una persona, en su corazón Dios puso un deseo de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre vino de arriba. Así que no estás aquí en este mundo por casualidad. Eres parte del plan de Dios y tienes que volver a Él. Y Él quiere que con tu vida le hables al mundo. Hay gente que nunca nadie se interesó por ella. Hay gente que no ha escuchado el evangelio. Por eso dice el libro de Isaías que un día la deidad estaba conversando y dijeron, ¿quién irá por nosotros? E Isaías escuchó el llamado y dijo, yo iré. ¿Por qué? Porque el mundo necesita escuchar. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo irán si no hay quien los envíe? Pero ya nosotros fuimos enviados por Jesús. Él antes de partir dijo, vayan por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo.
y enséñenles a guardar las cosas que yo les he enseñado. Por eso predicamos, por eso enseñamos, por eso llevamos el mensaje, porque hay gente necesitada en todas partes. Hay gente que tiene hambre de Dios, pero no saben dónde buscarlo, no saben dónde encontrarlo. Pero nosotros que hemos conocido al Señor primero, podemos mostrarle el camino. Hay un solo camino que se llama Jesucristo. Y Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dios, antes de que formara al hombre, vio el problema que acarrearía el pecado a la humanidad. El pecado separó al hombre de Dios y acarreó la muerte. Y desde que el hombre se separó de Dios, la humanidad comenzó a sufrir. Vino el trabajo fatigoso, vino la pobreza, la enfermedad, la muerte y un montón de cosas que tiene que padecer el hombre en la tierra precisamente por causa del pecado. Pero quiero decirte que lo que sufres no es voluntad de Dios. Más alejado de Dios, más sufrimiento. Dios miraba esto, que en vez del hombre acercarse a Dios, más huía. Así que preparó un cuerpo para su Hijo, para que viniera al mundo y nos enseñara a volver a Dios. Es por eso que el evangelismo es parte de la redención, de la liberación, del rescate, de la salvación del hombre. Cuenta la Escritura en el libro de Génesis que Dios venía y conversaba con Adán al aire del día. Se paseaba en el Edén, le enseñaba al hombre, le ministraba. Hasta que un día el hombre hizo una pésima elección. Ese día fue como si el hombre le dijera a Dios, no me importa que me hayas creado, no voy a seguir tus leyes, voy a hacer lo que yo quiero y voy a conocer el bien y el mal independientemente de lo que digas. Y desde entonces el hombre piensa que puede gobernar su vida, pero el hombre no estaba capacitado para detener el mal. Y la prueba lo vemos en la humanidad. Esas palabras, esa ingratitud, esa falta de confianza a lo que Dios le había enseñado, ofendió terriblemente a Dios. Lo resintió, se molestó y no había forma de aplacar su enojo. Era una falta de respeto a un Dios tan bueno, una falta de sumisión, una falta de obediencia a su plan y a sus leyes. Y Dios, tomando en cuenta su justicia, dijo que la única forma de aplacar su enojo era el sacrificio de alguien totalmente inocente con respecto al pecado. Para poder traspasar sobre el justo los pecados y las iniquidades de los injustos. Y de esa manera, todo aquel que aceptase ese sacrificio sustituto pudiera quedar libre de nuevo, libre de la esclavitud del pecado y libre de los pecados y libre de la iniquidad. Fíjese, primero habla en singular, libre del pecado, el pecado de origen, libre de los
pecados, los pecados que cometemos, y libre de la iniquidad, que es la raíz del pecado, por lo cual las personas no pueden avanzar en la fe. Esas raíces de iniquidad tienen que ser cortadas. Y para que el hombre quedara libre, tenía que nacer de nuevo a través del sacrificio del unigénito Hijo de Dios. Es por eso que el nuevo nacimiento también, ¿de dónde viene? De arriba. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como no había quien pudiera hacer ese sacrificio, Jesús, el Hijo del Padre, dijo: aquí estoy, Padre, para hacer tu voluntad. Yo voy a ir a la tierra y muero por ellos. Fue de esa manera que Dios Hijo tomó forma humana en el cuerpo que el mismo Padre le preparó. Así como a todos nosotros, Dios nos ha preparado un cuerpo para que vivamos aquí. Porque ¿de dónde venimos? De arriba. Somos espíritu en un cuerpo. Y en ese cuerpo humano tomó nuestro lugar. Murió en nuestro reemplazo y resucitó después de 3 días para darnos vida eterna a todos los que descubramos que Él es el Señor y Salvador. Jesucristo era el único que podía tomar ese lugar. ¿Por qué? Porque Él fue perfecto y Él no fue tocado por la semilla del pecado. Por eso asumió la pena de muerte que nosotros merecíamos. ¿Para qué? Para que quedáramos legalmente absueltos, perdonados, indultados, favorecidos de esa pena. ¿Qué dice la Escritura? La paga del pecado es muerte. Ese es el plan original del amor de Dios. Así Él lo concibió, así lo soñó y tiene como base su amor y la confianza en su palabra. Y es por eso que la única condición que Él pone para perdonarnos es solamente que honremos a su Hijo. Y confiemos en el único sacrificio que salva al pecador, el sacrificio de su Hijo. Después del sacrificio y de la resurrección de Jesús, Él vio que necesitaría mensajeros, emisarios, enviados, comisionados. Por eso, como dije antes, Él dijo a través del profeta Isaías: ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Es lo mismo que dijo el etíope cuando venía de adorar en Jerusalén e iba leyendo el libro de Isaías, y el Espíritu Santo le dijo a Felipe: apégate al carro. Y cuando Felipe se acercó al carro donde venía el etíope, lo escuchó leyendo el libro de Isaías. Y le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Por eso el mismo Isaías dice: ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Porque la gente puede comenzar a leer la Escritura en su casa. Puede comprarse una Biblia y sentarse en su casa a leer, pero si no hay quien le dirija, se va a torcer.
Entonces, después del sacrificio y resurrección de Jesús, Él vio que se necesitarían mensajeros, emisarios, enviados, comisionados. Por eso Él dijo a través del profeta Isaías: ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo escucharán si no fueren enviados? Cuán hermosos son los pies de los que traen buenas nuevas, del que anuncia la paz. Dios está llamando a nuevos mensajeros, a nuevos emisarios, a nuevos enviados, a nuevos comisionados, para que vayan con este mensaje, empezando desde este lugar hasta las naciones y lo último de la tierra. Y como somos testigos de que el plan de Dios funciona, nuestras propias vidas son la prueba de que la salvación que proclamamos es efectiva para cambiar vidas. Y además, Él mismo prometió ir con nosotros respaldando la predicación de las buenas nuevas. Por eso es que los salvos de hoy somos los que formamos la iglesia del Señor. Y llevamos el mismo mensaje que predicaron los profetas. Juan Bautista predicó el arrepentimiento. El Señor Jesús predicó el arrepentimiento. Los apóstoles predicaron el arrepentimiento. Y luego todos los que fueron salvos por la sangre del Cordero predicaron el arrepentimiento. Dios está llamando a la iglesia a levantarse como un vocero suyo, a presentar este mensaje de reconciliación. Porque si crees que Jesús murió en la cruz por el juicio de tus pecados, puedes presentar ese mismo mensaje de salvación a otra gente que está necesitada de una palabra de aliento. El Señor dijo que la vida eterna consiste en creer en el Hijo, quien fue enviado como sustituto del pecador. Y el amor de Dios por la raza humana es impresionante, porque nadie tiene mayor amor que el que da su vida por otros. Y ese amor está declarado públicamente en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, al cosmos, a la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Por eso es que Dios te está llamando, y de nada te sirve ocultarte de que tienes trabajo, que tienes que hacer, que tienes que ganarte la vida, porque Dios sabe que puedes hacerlo aún trabajando. Por eso es que Dios te sigue llamando, porque te ama. Por eso es que Dios te sigue instruyendo, porque te ama. Y ama a la humanidad. Y Él quiere que nosotros, antes de volver arriba, cosechemos algunas almas para Él. Cuando Adán y Eva cayeron de la gracia, ellos tuvieron también un llamado al arrepentimiento. El mismo pecado los confrontó, porque ellos se dieron cuenta que habían perdido algo desde el principio, desde que pecaron, y estaban buscando la forma de ocultarlo, cuando en realidad lo único que necesitaban era confesar su pecado, y entonces Dios mismo les iba a mostrar el camino de escape. Pero como no se arrepintieron, fueron avergonzados públicamente delante de toda la humanidad. ¿Por qué?
porque han pasado los años, los siglos, y nosotros seguimos hablando de eso. También fueron disciplinados, con una disciplina que hasta el día de hoy lleva sobre sí tanto el hombre como la mujer. Al hombre le dijo que tenía que trabajar con el sudor de su frente. Y es duro el trabajo para el hombre. Todos los días tiene que salir de su casa, llueva o no llueva, haga frío o no haga frío. Porque si no trae el sustento a la casa, hay carácter. Le vuelcan el plato. Y fíjese, por eso es que cuando los hombres se jubilan, cuando tienen trabajo y se jubilan, se enferman ya. Les da tristeza, porque toda su vida han salido de su casa a buscar el sustento y después tienen que quedarse sentaditos en su casa y se duermen en un sillón. Pero a la mujer también la disciplinó. Le dijo, parirás tus hijos con dolor. Pero ¿cómo será de grande el amor de Dios que les dio también un anticipo de la gracia? Un anticipo de lo que Jesús haría en la cruz. ¿Habría juicio? Sí, pero habría también un redentor, un libertador del pecado. Y por eso le dijo a la mujer y a la serpiente, voy a poner enemistad entre vos, Satanás, le dijo, y entre vos, a la mujer. Voy a poner una enemistad entre tu simiente maligna y la simiente de ella. Pero la simiente de ella te va a herir la cabeza, te va a quitar la autoridad, te va a quitar la jefatura. Y vos apenas le tocarás el calcañar, que es el talón. A ese Salvador nosotros necesitamos, porque no solo trae salvación, sino que trae gracia, más la ayuda del Espíritu Santo, quien es el único capaz de transformarnos desde adentro. Y es tan extraordinario y sorprendente que no solamente cambia nuestro corazón, sino también cambia lo externo, la expresión. Así que, si usted está escuchando y nunca antes se animó a dar este paso, es importante que tome en cuenta lo que le estamos diciendo. Para venir al Padre tiene que pasar por la cruz. En la cruz hay uno que fue colgado por nuestros pecados, colgado y resucitado para que nosotros podamos reconciliarnos con el Padre. Y a través de la reconciliación nosotros entramos en comunión con el Padre por los méritos de Cristo. Si usted quiere que Dios lo acepte como hijo, dígale al Señor, yo quiero que me acepte como hijo. Repita así: Padre, poco conocía el mensaje de la reconciliación. Por eso, Padre, quiero pedirte perdón por mis pecados. Yo sé que te he ofendido, yo sé que te he lastimado tu corazón. Y por eso declaro que acepto el sacrificio que Jesús hizo en la cruz en mi lugar. Ayúdame a caminar en la fe por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias por tocar mi corazón y hacerme entender esta verdad. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.